Bueno, buenas tardes. Tenemos hoy con nosotros a Núria González Campañá, que es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y que nos va a hablar de los padres fundadores y los contrapoderes. Yo creo que es un tema, particularmente el de los contrapoderes, interesante y actual, porque con esta oleada de populismo que hay en el mundo, la idea misma de que el poder político esté limitado aparece que se ha puesto en cuestión, ¿no? Me da mucha curiosidad ver qué tienen que decir los padres fundadores sobre esta idea de la Unión Europea como contrapoder. Me parece enigmático, curioso y atractivo. Yo creo que estoy seguro de que nos va a gustar a todos mucho. Creo que Núria es la mejor persona para contárnoslo, porque ella estudió en el Colegio Alemán de Barcelona y, bueno, se dice, ¿no?, que los padres fundadores todos se entendían en lengua alemana, ¿no?, porque De Gasperi era del Tirol Sur, o sea, del Alto Adige, ¿no?, en Italia, Schumann era alsaciano, ¿no?, y, por supuesto, Konrad Adenauer pues era alemán, ¿no? Así que el alemán es la lengua de los padres fundadores, una lengua que conoce muy bien Núria, que ha sido becaria, ¿no?, en Bruselas y en Japón, que es una persona cosmopolita porque ha estado en proyectos de cooperación en Kenia, en Perú, en Canadá y en algún sitio más, que ha estudiado, yo creo que es una cosa importante, Derecho en la Universidad de Barcelona, que ha sido premio de fin de carrera, mejor expediente de su promoción, que tiene un máster en Fletcher en Tufts, que es una cosa realmente importante, y en la Kennedy School de Harvard, y que es doctora por Oxford. Yo creo que, en fin, que son una tarjeta de presentación que nos impresiona y que ha escrito mucho sobre la cuestión de la secesión y la autodeterminación dentro de la Unión Europea, que ha trabajado también en el sector privado, en el bufete de Garrigues, y que yo creo que nos va a dar una gran conferencia y que estamos deseando escuchar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Yo quiero empezar dando las gracias a la Fundación Civismo y en particular a su director, Albert Gibernau, a la Fundación Ortega Marañón, por supuesto, y también a la Fundación Konrad Adenauer. Les doy las gracias por haber pensado en mí. Por supuesto, también a ustedes por compartir este rato, una tarde de viernes, y también al profesor Ángel Rivero por aceptar también estar aquí compartiendo. El profesor Ángel Rivero es uno de los profesores que yo más admiro en España, y cuando Albert me dijo que me presentaría a él, pues me hizo mucha ilusión, pero también me da un poquito de reparo hablar yo cuando él está aquí con nosotros también. Hoy es 9 de mayo, celebramos 75 años de la Declaración Schuman. 2 años antes, también un 9 de mayo, Winston Churchill pronunció un discurso inaugural en el Congreso de la Haya titulado Los Estados Unidos de Europa. Ya había hablado de eso 2 años antes en Zúrich, por tanto el 9 de mayo es verdaderamente una fecha muy importante para la integración europea, así que es un día muy apropiado para hablar de padres fundadores y contrapoderes. Y efectivamente puede parecer un poco enigmático juntar estos dos conceptos, pero yo voy a intentar en la charla mostrarles que efectivamente ahí hay un hilo conductor. Ya desde hace quizás más de 10 años que la Comisión Europea está potenciando la idea de que la Unión ha de ser un contrapoder, ha de ser un límite, ha de constreñir claramente la actuación política de los Estados. Y lo que me gustaría mostrarles esta tarde es que esta idea estaba ya en los orígenes, de otro modo, pero estaba ya en los orígenes y en la cabeza de los padres fundadores. Voy a hacer una primera introducción y luego dividiría la charla en dos partes. Hay una tesis relativamente frecuente y extendida que considera que el proceso de integración es un proceso en virtud del cual los Estados-nación se van disolviendo, porque van compartiendo economía, cultura, ordenamiento jurídico, y por tanto eso implica necesariamente una cierta disolución. Para el defensor tradicional del Estado-nación eso es una aberración y por tanto claman contra el proceso de integración europea. Para aquellos defensores de una federalización europea esto es maravilloso y en realidad no se ha avanzado lo suficiente. Pero hay una tesis alternativa o una lectura distinta de lo que es el proceso de integración. Y nos la dio el historiador británico Alan Milward en un libro que publicó en el año 92, The European Rescue of Nation State. Es un libro de más de 500 páginas, muy riguroso, que explica con mucho detalle el proceso de integración. Y él sostiene la tesis contraria. Lo que viene a decir es que el proceso de integración en realidad fue la salvación del Estado-nación. Era una idea que había quedado, o un concepto, muy mal herido tras las 2 guerras mundiales en Europa, y que en realidad lo que hace el proceso de integración es permitir que los ciudadanos consigan
continuar con un nivel elevado de apoyo y de lealtad hacia sus estados-nación. Yo creo que esta lectura es correcta. Introduciremos algún matiz, pero creo que es una lectura correcta. Efectivamente, el proceso de integración no diluye a los estados-nación. Los padres fundadores no querían diluir los estados-nación, querían efectivamente salvarlos. Pero quisieron salvarlos, ahora veremos, quisieron salvarlos limitándolos, constreñéndolos. Entonces, ¿cómo me gustaría abordar esta charla? En una primera parte, lo que me gustaría es explicar precisamente esto, cómo los padres-nación, cómo los padres fundadores consiguieron que el proceso de integración salvara al Estado-nación, pero no solo el Estado-nación, porque al final el Estado es un medio, sino lo que querían era sobre todo salvar la civilización occidental. Y lo hicieron convirtiendo el proceso de integración, convirtiendo las instituciones europeas en contrapoderes o en límites a los estados. Y en una segunda parte veremos que hoy las amenazas para los estados, es cierto que hay algunas que siguen viniendo del exterior, en España no somos tan conscientes, pero es cierto que los estados europeos siguen teniendo o siguen estando frente a amenazas exteriores, pero hoy tenemos unas amenazas internas muy potentes y precisamente sobre esto ha publicado muchísimo el profesor Rivero. Y esas amenazas son la erosión de nuestras democracias liberales o de nuestras democracias constitucionales, el tipo de democracias, y hablaremos más sobre ello, el tipo de democracias que construimos después de la Segunda Guerra Mundial, democracias basadas en el Estado de Derecho y en el respeto a los derechos fundamentales. Bien, pues estas amenazas que hoy son sobre todo internas y no tan externas, también pueden ser frenadas o incluso revertidas gracias a las instituciones europeas. Las instituciones europeas también tienen una función de contrapoder. En un primer momento, por tanto, en los años 50 veremos el proceso de integración, las instituciones europeas frente a las amenazas que como son la guerra o el conflicto actúan como contrapoder, hoy pueden también actuar como contrapoder frente a las erosiones de la democracia constitucional. Es la segunda parte. Vamos con esta primera parte. Decíamos que en realidad el proceso de integración europea lo que hace es proporcionar un alto nivel de prosperidad, altos niveles de seguridad para la ciudadanía europea y lo que hace es permitir que los ciudadanos europeos sigan creyendo en esa idea del Estado. ¿Cómo se hace? Pues aquí hay una metáfora que la verdad es que es, yo creo, bastante útil. Nos imaginamos a Ulises, ¿no?, volviendo a Ítaca. Él es consciente de los cantos de sirena, es consciente del peligro de destrucción de esos cantos de sirena y ¿qué les pide a sus marineros? Que le aten al mástil y que por mucho que él suplique, porque él no se quiere tapar los oídos, él quiere oír los cantos de sirena, por mucho que él suplique, a los marineros sí que les pide que ellos se tapen los oídos, por mucho que les suplique, que no lo desaten. Bueno, pues el proceso de integración y el modo en que hemos construido o construyeron las instituciones europeas fue el mástil. Fue el mástil al que tenían que atarse los estados para no caer en la tentación de la autodestrucción. ¿Y cuál era la tentación? No eran los cantos de sirena, pero era el nacionalismo excluyente que había arrasado Europa en la primera mitad del siglo XX. ¿Y cómo se van a construir estas instituciones europeas? Se van a construir, y esto es verdad que no queda bien decirlo, recuerdo además una vez Juan Claudio en un coloquio en Barcelona, que al final Juan Claudio lo dijo públicamente, yo no me atreví a decirlo, pero es verdad que esto se hizo pues, por un proceso llevado a cabo por élites, por unos cuantos hombres, que tenían unas relaciones personales muy estrechas, de una gran confianza entre ellos, de amistad, unas relaciones de amistad, y que gracias a esas relaciones de amistad y de plena confianza, las naciones que habían estado enfrentadas y que se habían estado matando en el campo de batalla pudieron también reconciliarse. Pero lo que quiero decir aquí es que el factor personal fue decisivo para que hubiera ese proceso de integración. Y como el factor personal fue decisivo, me voy a detener un poco antes de hablar en concreto de ese proceso y de cómo se construyeron las instituciones en ese factor personal. Pero podríamos hablar, es verdad, de muchos padres fundadores, pero si nos queremos centrar en algunos, yo ahora me centraré en tres, luego hablaremos de un cuarto, pero ahora yo me centraría en tres, que son tres líderes políticos. Robert Schuman,
el ministro de Exteriores francés del momento, Adenauer, el canciller alemán, y De Gasperi, primer ministro italiano. Y los tres compartían muchas características, muchos rasgos. Los tres eran católicos, eran demócratas cristianos, estaban preocupados por las cuestiones sociales, se habían opuesto a los totalitarismos en sus países. Es cierto que Schuman en un primer momento vota en la Asamblea Francesa a favor de Pétain, se arrepiente rápidamente. Cuando llegan los nazis y ocupan su zona, él se niega a colaborar con las autoridades nazis y lo mantiene en una especie de prisión, incluso entra en una lista para acabar en un campo de concentración, amigos alemanes lo acaban salvando. De Gasperi tiene un recorrido parecido. En un primer momento no ve mal pactar con Mussolini, pero rápidamente se da cuenta del error y entonces el régimen fascista le hará la vida imposible. También tendrá que pasar toda la guerra oculto, al final sí que conseguirá estar recluido en el Vaticano, que no es el peor sitio del mundo para estar recluido, pero tendrá que estar lejos de su familia. Y Adenauer también. Adenauer es alcalde en la ciudad de Colonia y se niega a que haya banderas nazis en la ciudad para dar la bienvenida a una visita de Hitler, se niega a colaborar con las autoridades. Adenauer también acabará en prisión sin poder ver a su esposa, también aparecerá en una lista para ser enviado a un campo de concentración. Un amigo que hace en prisión comunista acabará salvándole. En fin, tienen un recorrido vital muy parecido. Ellos, los tres, viven la política como un servicio. Tienen claro que es un servicio, que no es un modo de ganarse la vida, sino que es un servicio. Schuman, cuando se queda huérfano a los 25 años, él pierde el padre muy joven y pierde a su madre, la madre también era muy joven, apenas 46 años, en un accidente trágico. Él se queda a los 25 años solo porque era hijo único y su idea entonces es irse a un monasterio. Era un joven abogado, le iba bien la vida, pero se encuentra absolutamente devastado. Y un amigo le dice: yo sé que tú quieres ir a un monasterio, pero los santos del mañana irán vestidos de traje. Tu camino es estar en la sociedad civil y ahí te santificarás. Se queda, y por tanto para él la política es una dama de mala reputación. Él se queda ejerciendo la política porque cree que es su obligación, ¿no? Los tres, lo comentaba el profesor Rivero, los tres tienen cultura alemana, efectivamente. Schuman será solo hasta después de la Segunda Guerra Mundial que conseguirá el pasaporte francés, porque su madre era luxemburguesa, él crece en Luxemburgo, luego en Lorena. Su padre tiene el pasaporte alemán, pero tiene corazón francés, porque era un territorio que había pertenecido a Francia, luego pertenece a Alemania tras 1870, tras la Primera Guerra Mundial vuelve a Francia. Él habla francés, tiene un pasaporte francés, pero tiene un acento que le identifica claramente y él de hecho se forma en Derecho en Alemania. Y De Gasperi lo mismo, Trentino Alto Adige, minoría italiana dentro del Imperio Austrohúngaro, pero va a la Universidad de Viena, por tanto habla también alemán. Ninguno de los dos sienten rencor hacia Alemania, de hecho sienten un gran afecto, y cuando termina la guerra y De Gaulle, que está al mando del gobierno provisional hasta el 46, exige en la Asamblea Francesa que Alemania cumpla con reparaciones de guerra, Schuman se opone, cree que no es el camino, cree que eso es cometer los mismos errores que se cometieron en la Primera Guerra Mundial. Tanto De Gasperi como Adenauer sufrieron muchas estrecheces económicas. Su familia se tuvo que sacrificar mucho para que pudieran estudiar en la universidad. De Gasperi hacía cola en los comedores sociales en Viena para poder subsistir. Y además también los tres compartían una gran rectitud. No fueron políticos para enriquecerse. De Gasperi, que yo no sé si es el mejor modo de convencer a una novia para que se comprometa contigo, pero De Gasperi le decía a su novia por carta: yo no te puedo ofrecer los lujos a los que tú estás acostumbrada. Ella venía de una familia rica del Trentino. Le dijo: la política vivida como servicio no da dinero, este es el tipo de vida limitada que te espera conmigo. Ella dijo que sí, y fueron, a pesar de todo, pasó el test, fueron a pesar de todo muy felices. Y luego la última característica que quería
que quería subrayar para entrar ya entonces en el pensamiento político, es que efectivamente Schuman y De Gasperi eran hombres de frontera, no tenían ningún ardor patriótico. De hecho, cuando De Gasperi vive en Viena y se encuentra con otros italianos, hay grupos de jóvenes estudiantes italianos independentistas, ¿no?, que quieren que el Trentino se separe del Imperio Austrohúngaro. De Gasperi nunca se unió a ellos. De Gasperi entendía que ser trentino, ser italiano, ser súbdito del imperio era totalmente compatible. Y de hecho se reirán de él, le acusarán de traidor, le acusarán de proaustríaco, se mofarán llamándole von Gasperi. Entonces, ¿significa que este poco nacionalismo hizo que ellos pretendieran eliminar el Estado-nación? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Schuman estaba convencido ya desde el año 48, él habla de la necesidad de que haya... Pasa que no eran capaces de ver cómo, y ahí es donde entrará Monet. Ellos tenían unos ideales, pero no sabían cómo materializarlos. Pero ya desde el año 48, Schuman entenderá que los países solos no pueden hacer frente a todas las amenazas, que necesitan algún tipo de cooperación. Dirá, nuestros propios medios, esto es Schuman hablando, ya no están a la altura de nuestras necesidades. No es ninguna humillación reconocer este cambio de situación. Negarse a admitirlo sería la señal de un orgullo peligrosamente fuera de lugar. Pero al mismo tiempo dice, nuestros estados europeos son una realidad histórica. Sería imposible hacerlos desaparecer. Su diversidad es un logro y no queremos hacerlos desaparecer. Adenauer tiene también unas inquietudes parecidas. Él está convencido que la unión en Europa no puede ser solo militar, ha de ser también una unión política y cultural. Él tiene absoluto pavor a que una Alemania débil sea la puerta de entrada del poder soviético en Europa. También tiene claro que sobre las ruinas y sobre el vacío que había dejado el nazismo necesitaba algo para contrarrestar aquello. Él le decía a sus colaboradores, los pueblos necesitan un ideal, necesitamos darle una ideología. Y dijo, y en estos momentos la única ideología posible que podemos dar en Alemania es el europeísmo. Necesitamos una unión. Y también era consciente de que los americanos, que hoy no es el tema, pero los americanos querían esa unión. No solo... Obviamente, no solo por cuestiones, dijéramos, de generosidad, también por intereses propios, pero los americanos insistían a los italianos, a los franceses, a los alemanes, de que era necesaria esa unión. La guerra de Corea iba a estallar en el 50, en el 48 al 49 hubo el bloqueo de Berlín, la capacidad de los soviéticos pues atemorizaba no solo a los europeos, también a los americanos. Los americanos necesitaban que Alemania se rearmara, porque una Alemania débil sería incapaz de contener el avance soviético. Por tanto, había muchos elementos que impulsaban esa unión. Y el propio Adenauer aquí hablando. Dice, las naciones no pueden continuar viviendo según sus propios deseos e intereses. Necesitamos aunar nuestras fuerzas. Ya no hay ningún problema importante que sea exclusivamente alemán, incluso ni tan siquiera exclusivamente europeo. Debemos aprender a pensar en un marco más amplio. El marco más amplio, y esto es interesante por otro debate que tenemos hoy día sobre la seguridad en Europa, el marco en el que ellos pensaban, el marco amplio en el que ellos pensaban era Occidente. Y Occidente era Europa y Estados Unidos. Adenauer nunca tuvo la tentación, que por ejemplo sí que tuvo Schumacher y que por ejemplo han tenido otros dirigentes alemanes, la famosa Ostpolitik y la política que siguió Angela Merkel era esa. Él nunca tuvo la tentación ni de ser neutral, ni de acercarse a la Unión Soviética, incluso cuando Stalin le ofreció la unificación de Alemania. Adenauer siempre tuvo claro que el papel de Alemania era al lado de Occidente y eso significaba al lado de Estados Unidos. Por tanto, no cabía la neutralidad. Y eso le granjeó mucha oposición. El SPD en esos momentos, Schumacher tenía también, Kurt Schumacher, que era el líder del SPD, tenía también un gran reconocimiento. Se había pasado más de 10 años en diferentes campos y, por tanto, era un hombre al que se le escuchaba. También De Gasperi ya en el año 43 hablaba de unidad europea y de hecho De Gasperi fue de los que más insistían en la necesidad de que la integración fuera desde el primer momento política. Él quería una integración plena, política. Él quería una integración además con una gran legitimidad democrática. Pedía una asamblea europea. Esto a Monet le horrorizaba. Monet, ya verán, no es un político, Monet es un burócrata, no quería saber nada de las opiniones populares, pero De Gasperi decía, no, es que necesitamos legitimidad democrática. Y ahí Schuman también coincidía con él. Pero no Monet. Y aquí encontramos, yo creo, el cuarto
que para muchos es realmente el genio que hay detrás. Es el genio o es el arquitecto, pero es cierto que sin la voluntad política de los líderes que en esos momentos decidían, esto hubiera sido imposible. Pero es verdad que Monet fue el arquitecto y fue el genio. Monet tuvo una vida, hoy diríamos, de un emprendedor, un hombre sin estudios, de una familia francesa de clase media, media alta, una empresa de coñac. Él viaja por todo el mundo, tiene una vida absolutamente fascinante, lo envían a Londres a aprender inglés, luego va a Canadá, a Estados Unidos, monta negocios en Estados Unidos, conoce a la alta sociedad americana. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, él no puede alistarse por exención médica, pero rápidamente se ofrece al gobierno francés para coordinar compras de manera conjunta con los británicos. Termina la guerra y es secretario general adjunto en la Sociedad de Naciones, y esa será una experiencia para él fundamental, porque ahí aprenderá que los intereses nacionales impiden el bien común. Y esto para él será una obsesión que le va a permitir diseñar una alta autoridad, que es el germen de lo que hoy es la Comisión Europea, una alta autoridad potente que represente no la suma de intereses, sino el bien común. Y sobre esta idea de bien común luego volveremos, porque es muy interesante. Entonces, esta es una experiencia vital muy importante. Claro, todos ellos, pienso ahora cuando vemos a gente en responsabilidades políticas que no han hecho nada en la vida, todos ellos llegaron a los momentos de responsabilidad habiendo hecho muchas cosas y habiendo tenido muchas experiencias y habiendo también fracasado en algunas empresas, ¿no? Y habiendo visto cómo algunas cosas no salían adelante. Trabaja para el gobierno chino ayudando a cuadrar finanzas, vuelve a Estados Unidos. Y durante la Segunda Guerra Mundial le propone un plan loco a Churchill y a De Gaulle, que ya en el año 40 estaba exiliado en Londres, para unificar las economías francesa y británica. Intentaban evitar el colapso total de Francia y que fuera absorbida, como finalmente fue, por el régimen nazi. El proyecto fracasa porque antes de que el gobierno francés, que todavía permanecía en Francia, lo acepte, Pétain es nombrado primer ministro y por tanto ya no ha lugar porque firma la rendición con Hitler, ¿no? Pero entonces Churchill le dice, bueno, pues ahora mi interlocutor en Washington intenta que la administración norteamericana nos apoye a los aliados en la lucha contra el nazismo. Y Monet será uno de los europeos, junto con Maritain, más influyentes en Washington durante la época del exilio, durante la Segunda Guerra Mundial. Y efectivamente ayudará a que Estados Unidos pues, avance y agilice préstamos. Cuando termina la guerra, De Gaulle parece bueno, pues un simple puesto burocrático, pero muy importante. Le encarga un plan para modernizar Francia y tiene un rango superior al de cualquier ministro. Esto da mucha rabia al resto de ministros, pero no hay ningún... De Gaulle se va rápidamente, dimite en el 46, no hay ningún otro primer ministro de esa Cuarta República, que se van a suceder muchos, no hay ninguno que retire a Monet. Todos entienden que es un hombre con unas relaciones personales potentísimas, con unos contactos con Estados Unidos magníficos, con una mente absolutamente privilegiada, una inteligencia práctica fuera de lo común y que ha de estar ahí para modernizar Francia, ¿no? Monet ya desde el año 41, que tiene una conversación en Washington con Paul Henry Spaak, que sería otro de los padres fundadores de los que podríamos hablar, ¿no? Ministro de Exteriores belga en el exilio. Él tiene una conversación estaba en Londres, pero viajó a Washington, Spaak, y tiene una conversación con él en la que Monet ya le dice: tenemos que pensar en la forma en que los recursos energéticos europeos se gestionen de forma común, ya en el año 41. Y en el año 43, hablando también con colaboradores suyos allí en Washington, les muestra un mapa de Europa y les señala la zona del Ruhr, la zona de Lorena y de Luxemburgo, y les dice: el origen de las últimas guerras ha estado en esta zona. Hemos de quitar esta zona de los estados-nación, ¿no? Entonces, Monet, él desconfía de los políticos, a él la buena voluntad no le sirve, también su gran obsesión es construir o establecer instituciones que perduren más allá de los políticos que necesariamente van pasando, ¿no? Por tanto, ese plan ya está ahí en la mente de Monet. Pero claro, si nosotros nos detenemos aquí, ustedes podrán decir, hombre, pues efectivamente la lectura de Milward de que el
proceso de integración salva al Estado-Nación, pues efectivamente es correcta y no hace falta ni matizarla. Pero yo creo que no nos podemos quedar aquí y hay que introducir un matiz, ese matiz del que hablábamos antes. Y este matiz nos lo da un profesor que es como una estrella del rock en derecho europeo, que es Joseph Weiler, y seguro que a algunos les suena porque a veces escribe en prensa española, es un gran amigo de España y de hecho pasa muchas temporadas en Madrid. Weiler ha explicado, yo creo que con toda la razón, que la historia del proceso de integración europea es una historia de un ideal, de la consecución de un ideal. Había ahí un compromiso moral y este compromiso moral no lo podemos separar del cristianismo de estos, Monet no, Monet es un agnóstico, pero del cristianismo de estos tres líderes políticos. La obsesión que tenían ellos por la paz no equivalía a una ausencia de guerra o a una ausencia de conflicto. Es decir, paz para los padres fundadores era reconciliación y perdón. No es simplemente no vamos a tener conflictos, no vamos a tener guerras, era vamos a reconciliarnos, vamos a perdonarnos y vamos a tratarnos como iguales. Esta también era una gran obsesión de Monet. Hemos de tratar a los alemanes como iguales, no como vencedores. A cambio, la respuesta de Adenauer, ¿cuál fue? Y esto lo explica Kissinger en este libro sobre liderazgo, creo que se publicó hace 2 años aquí en Debate, explica que la estrategia política o el liderazgo político de Adenauer era el de la humildad. Adenauer entendía que Alemania había perdido la guerra, esto de hecho lo decía en el Bundestag cuando le exigían pues, que avanzara en la recuperación de la soberanía, que fuera más exigente con los aliados, y él les decía: ¿quién creen ustedes que ha perdido la guerra? Somos nosotros los que hemos perdido la guerra. Vamos a tener paciencia, vamos a ir aguantando, vamos a ir haciéndolo poco a poco. Muchísima humildad. Él tenía algunos rencores personales, por ejemplo, con el gobierno británico. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los americanos rápidamente le restituyen en la alcaldía de Colonia, de la que le habían apartado los nazis, pero dura muy poquito porque los británicos acabarán controlando ese sector y tiene algunos encontronazos y algunos episodios de desobediencia con los británicos, y los británicos le van a impedir circular con plena libertad. Y para él esto va a ser una gran herida porque su esposa, su segunda esposa, que además era mucho más joven que él, se estaba muriendo en esos momentos. Y él va a poder compartir muy poco tiempo con ella en esos momentos en que ella está moribunda. Y eso para él va a ser una herida que le va a acompañar, pero también tuvo muy claro que cuando se tuviera que poner a negociar con los británicos, ese rencor personal que él tenía lo debía dejar fuera de la sala y que tenía que aceptar las negociaciones pues con toda la humildad y sin ningún tipo de rencor. Cuando les decía que el proceso de integración es un compromiso político y moral, no solo económico, no solo de intereses, les voy a contar aquí la conversación que tienen Monet y Adenauer cuando Monet le va a explicar a Adenauer con detalle la Declaración Schuman, ¿no? La Declaración Schuman es esta invitación que hace Francia formalmente el 9 de mayo de 1950 para que el carbón y el acero de Francia y Alemania y de los países que se quisieran sumar, que al final serían 6, pues lo gestionara una alta autoridad, ¿no? Una entidad supranacional que fuera más allá de los intereses nacionales de cada uno de ellos. Y Monet le quiere explicar los detalles, porque el plan es suyo, el plan Schuman es de Monet, lo ha él y otros colaboradores, ¿no? Entonces Monet viaja a Alemania y le dice a Adenauer: ya no hay vencedores ni vencidos, no puede haber paz sin justicia ni justicia sin igualdad, la propuesta francesa es política y tiene un aspecto moral. Y Adenauer le contesta: yo no soy técnico, ni ahora le hablo a usted como político, yo también veo que en esta empresa hay un aspecto muy elevado. Esto pertenece al orden moral y es nuestra responsabilidad en estos momentos de la historia hacia nuestros pueblos. Le daba igual las cuestiones técnicas, lo importante era la reconciliación entre Francia y Alemania. Y Monet en sus memorias dirá: el comienzo de la Comunidad Europea, que empieza efectivamente con la CECA, fue una visión política, pero sobre todo fue una visión moral. Y esto es algo que también otros desde fuera, como por ejemplo Macmillan, que fue primer ministro británico, dirá, más tarde, dirá: el proceso de integración no fue un acuerdo económico o industrial, no era una simple pieza necesaria, fue una concepción casi mística. Muy importante para entender también el pensamiento político de estos padres fundadores es la influencia de un filósofo cristiano como es Jacques Maritain. Jacques Maritain
había conocido a Schuman en ambientes académicos en Francia, luego él es embajador francés en Roma ante la Santa Sede y conoce ahí a De Gasperi. La influencia que tendrá Maritain en la democracia cristiana italiana va a ser enorme, incluso va a inspirar a una corriente dentro de la democracia cristiana. Y la filosofía política, que es lo que aquí nos interesa, de Maritain, sobre todo tiene dos aspectos que me gustaría destacar. Uno, el modo en que organicemos la sociedad. La democracia como modo de organizar la sociedad se ha de basar o ha de tener como eje la dignidad de la persona, y esto es especialmente relevante tras la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la cuestión religiosa hasta la Segunda Guerra Mundial no había sido tan determinante, pero tras los horrores del nazismo hemos necesariamente de dotarle de un contenido moral a la filosofía política que va a permitirnos organizar políticamente nuestras sociedades. Y luego, otra idea muy importante en su filosofía política es la idea de bien común, que antes lo mencionábamos. La idea de bien común que va a aparecer mucho en los escritos de Schuman y en los escritos de Monnet. Y el bien común para Maritain, ¿qué es? Pues el bien común no es la noción esta de interés general o de utilidad pública que podemos usar ahora nosotros en nuestra legislación y que los de derecho administrativo pues conocen muy bien, ¿no? Porque detrás de esta concepción de interés público hay probablemente una filosofía utilitarista, que podríamos traducir como el máximo bien para el máximo número de personas. Bueno, pues no, el bien común no es eso. Puede coincidir, puede que coincida, pero el bien común no es eso. El bien común a lo mejor va a ser molestar a unos cuantos y exigir sacrificio a muchos. El bien común responde a un ideal, a un orden superior objetivo, ¿sí?, que ha de identificarse con tratar a todo el mundo, a todos los ciudadanos, con esa dignidad que se merecen, ¿no? Y esta idea va a aparecer mucho, ya les decía, en Schuman y en otros padres fundadores. Schuman, otra vez aquí, palabras textuales: por encima de cada país existe un bien común superior al interés nacional. Schuman tiene una colección de escritos editada por Ediciones Encuentro, que se titula Por Europa, y es una colección breve y se puede entender muy bien ahí su pensamiento. Y Monnet, cuando explica los fallos del Tratado de Versalles y por qué la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial fracasó, dice que es precisamente por esto, porque no estaba presente el bien común. Dice, el fallo estaba en el propio tratado, basado en la discriminación. Desde el primer día comprendí que la igualdad y la no discriminación eran absolutamente esenciales, tanto en las relaciones entre las personas como en las relaciones entre países. Dice, el problema era la soberanía nacional, que no permitía el avance del bien común. La primera parte de la charla, y ahora ustedes me dirán, ¿esto cómo liga? Bueno, vamos a tener fe. Esto liga porque si las instituciones europeas y ese proceso de integración europea, primero con una CECA, luego rápidamente, ustedes recordarán, en el año 52, muy rápidamente, diseñan otra comunidad europea de defensa, ¿no? Vamos a tener, no solo vamos a gestionar el carbón y el acero, vamos a gestionar un ejército común. Eso fracasa, en el año 54 la Asamblea Francesa no lo ratifica y por tanto no entra en vigor, pero entonces dicen, bueno, vale, esto ha fracasado, pues ¿cómo podemos seguir avanzando? Y en un marco maravilloso en Taormina se dan cuenta de que han de avanzar a través de un mercado común. El objetivo, el telos, que esto nos insiste Weiler siempre, el objetivo final siempre fue la integración política, pero se dieron cuenta que el modo de ir avanzando era a través de un mercado. Empezamos con el acero y el carbón, vamos a continuar, no hemos podido con la defensa, pero vamos a continuar con la energía atómica y con un mercado común, vamos a ir avanzando de esta manera y vamos a ir avanzando estableciendo unas instituciones. Y a las que los estados van a tener que ir transfiriendo competencias. Unas instituciones que van a limitar a los estados y que no van a permitirles a los estados actuar como ellos deseen. Es en este sentido que podemos hablar ya desde un primer momento de una Unión Europea como un contrapoder. Y claro, ustedes dirán, sí, pero era un contrapoder sobre todo en el ámbito económico. Cierto, era un contrapoder sobre todo en el ámbito económico. Pero es que los padres fundadores no sabían cuándo llegaría. Pero ellos tenían claro que la integración al final tenía que ser eminentemente política. Hoy día ya podemos hablar de contrapoderes políticos. Y ahora explicaremos por qué. La concepción y empezamos la segunda parte, intentaré ser más breve, la segunda parte de la charla. La democracia que concebían los padres fundadores
era el tipo de democracia que concebían los padres fundadores, era la democracia que ha promocionado el Consejo de Europa en Europa, no solo en Estados miembros de la Unión Europea, sino que ya saben que el Consejo de Europa agrupa muchos más, desde el año 49. Una democracia basada en derechos fundamentales y Estado de Derecho, es decir, el sometimiento de los poderes públicos a la ley. Ese es el único tipo de democracia que concebían los padres fundadores. En esos momentos ellos no percibían que pudiera haber unas amenazas internas que la fueran erosionando, pero si hubieran vivido las experiencias que estamos viviendo nosotros ahora, como por ejemplo, ataques a la independencia del Poder Judicial, campañas mediáticas orquestadas para poner en duda la independencia de un determinado juez, el nombramiento de personas en tribunales constitucionales, por poner un ejemplo, absolutamente afines a la mayoría de gobierno. Si hubieran vivido cosas así, se hubieran también preocupado porque las instituciones europeas fueran capaces de responder a eso. Es en este sentido que yo digo, cuando ahora estamos viviendo, ya desde hace, pues en fin, unos cuantos años, cuando estamos viviendo esta erosión interna de nuestras democracias constitucionales, de nuestras democracias liberales, que eran las únicas que ellos concebían, es decir, el tipo de democracia que impulsa el Consejo de Europa, ellos también hubieran pensado que las instituciones debían servir también para actuar como un límite, como un contrapoder a esa erosión que venía de dentro. Esta erosión, claro, no viene solo porque tengamos algunos líderes políticos con algunas tentaciones un poco autoritarias y con poca autocontención, viene también porque hay una ciudadanía a la que no le importa mucho que esta democracia constitucional se vaya erosionando, a la que no le importa mucho que los pesos y los contrapesos pues cada vez sean más débiles, a la que no le importa mucho que las mayorías cada vez pues, puedan tener más campo de actuación y el ámbito o el espacio de las minorías quede más reducido. Y no es porque la ciudadanía rechace los contrapoderes y los límites por definición, sino porque efectivamente se ha extendido hace ya tiempo una gran decepción o frustración, si quieren, con nuestras democracias. Hay una parte importante de nuestras ciudadanías, y no me estoy refiriendo solo a España, pues que consideran que es un modelo que no está dando pues, los frutos que debería y, por tanto, si el modelo se debilita, pues no nos importa tanto. Lo que ocurre es que algunos pensamos que es el único modelo que en términos históricos pues, ha protegido la dignidad de las personas y que vale la pena seguir protegiéndolo. Y las instituciones europeas, desde hace ya también algunos años, ven estas erosiones y consideran también que vale la pena proteger el Estado de Derecho. Y la Comisión Europea ha impulsado una serie de instrumentos, y de ahí que digamos que la Unión se convierte o se erige en un contrapoder, en un límite a la actuación de los Estados, muy débil, hay que decirlo, muy débil, pero la Comisión ya lleva unos años diseñando algunos instrumentos para ver si con esos instrumentos puede hacer frente a esta amenaza. Y ahora hablaremos de estos instrumentos. El modo de ir sacando instrumentos nuevos continuamente es un modo muy de Jean Monnet, es decir, la idea de necesitamos normas, necesitamos procedimientos, necesitamos atar las voluntades políticas, no basta solo con la buena fe, necesitamos que haya algunas instituciones, las que funcionen bien perdurarán, las que no, pensemos en otra cosa. Y esto es lo que ha estado intentando, o esto es lo que ha hecho la Comisión Europea. Hay mucha crítica, sobre todo es la Comisión la encargada, hay mucha crítica a la Comisión, se considera que no hace suficiente, que va lenta, pero es cierto que al menos lo está intentando. ¿De qué tipo de instrumentos hablamos? ¿De qué tipo de instrumentos hablamos que son los que nos permitirían afirmar que la Unión puede ser un contrapoder político frente a los Estados, puede limitar políticamente a los Estados miembros y, por tanto, proteger a los Estados y ser otro de esos mástiles? Hay dos grandes tipos de instrumentos. Hay instrumentos políticos e instrumentos judiciales, ¿vale? Hablemos primero de los políticos. Y dentro de los instrumentos políticos también podríamos hacer una distinción. Hay instrumentos sancionatorios y hay instrumentos que a los de derecho nos gusta llamar de soft law, que no implican sanciones, pero que, bueno, sirven para ejercer algún tipo de presión.
¿Cuáles son los instrumentos sancionatorios? Pues este les sonará muchísimo, es el famoso artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. Este artículo se introdujo en el año 97, pensando ya en la gran ampliación de la Unión a los países del Este, que se produjo en el año 2004, y este artículo 7 del Tratado de la Unión Europea prevé, tras un mecanismo de verificación, de control y verificación, que si un Estado miembro de la Unión vulnera algunos de los valores fundamentales que forman la identidad constitucional de la Unión, que se recogen en el artículo 2 del Tratado de la Unión, ¿qué valores son? Democracia, Estado de Derecho, pluralismo, respeto a las minorías, derechos fundamentales, alguno de estos valores. Que si se vulnera alguno de estos valores, ese Estado pueda ser sancionado con la retirada del derecho de voto en el Consejo, una de las instituciones de la Unión. Pero para sancionar de este modo a los Estados se necesita unanimidad en el Consejo Europeo, otra de las instituciones. Claro, este mecanismo se ha activado en dos ocasiones. Se activó en el 2017 y se activó en el 2018 contra Polonia y contra Hungría. No ha tenido éxito porque nunca se llegó a la unanimidad. Y no solo, claro, ustedes dirán, hombre, claro, porque cuando se hablaba de los polacos, los húngaros no votaban, cuando se hablaba... No se pudo conseguir tampoco el voto de otros países, porque en la Unión Europea funciona la política del consenso, la política de la deferencia, es muy difícil votar en contra de un Estado miembro vecino. Bueno, de hecho, el mecanismo sigue activo contra Hungría, contra Polonia se levantó el año pasado, porque el nuevo gobierno de Donald Tusk, ya mucho más proeuropeo, después de todos los años de gobierno de PiS, presentó una propuesta de restaurar el Estado de Derecho. Por cierto, abro aquí un paréntesis, creo que fue ayer se publicó un artículo de Nuria Magaldi, catedrática de Derecho Administrativo en el periódico de Córdoba, que es probablemente en España quien más sabe de Estado de Derecho y Polonia, y en el que alertaba de que las nuevas instituciones polacas sí quieren restaurar el Estado de Derecho, pero quizás lo quieren hacer de un modo que vulnera el Estado de Derecho. Y de hecho la Comisión de Venecia ya ha alertado también en varios informes diciendo, ojo, tampoco ustedes ahora pueden echar a todos los nuevos jueces que había designado el anterior gobierno. Y esto es un gran dilema. ¿Cómo restauramos el Estado de Derecho? ¿Con un camino corto saltándonos la ley o con un camino lento, farragoso, respetando también la legalidad? Bueno, cierro paréntesis. Este es un mecanismo sancionatorio, como ya ven, pues no ha servido para mucho. Bien. Las instituciones, siendo conscientes de que no ha servido, ¿qué hicieron? En diciembre de 2020, no hace tampoco tanto, consiguieron aprobar un reglamento, tanto una norma de obligado cumplimiento, de derecho derivado, un reglamento que prevé la retirada de fondos económicos o la congelación de fondos económicos a aquellos países de la Unión Europea que vulneren el Estado de Derecho, por ejemplo, atacando la independencia de los jueces, y que esa vulneración suponga una mala gestión de fondos públicos. Es verdad que ha de haber esa conexión. Y ustedes me dirán, ¿esto por qué es un avance? Porque para sancionar, y las sanciones son, pues eso, congelación de fondos, por ejemplo, no se necesita la unanimidad. Con mayoría cualificada en el Consejo es suficiente. Y eso es un gran avance. Es verdad que esto no entró en vigor hasta febrero del 2022, cuando el Tribunal de Justicia, en una sentencia mítica, porque además fue dictada por el Pleno, dijo este reglamento es conforme a derecho. Entró en vigor entonces, la Comisión Europea esperó a que se celebraran elecciones en Hungría porque no quería que el reglamento fuera usado políticamente y nada, yo creo que a la semana de las elecciones húngaras lo aplicó contra Hungría. A Hungría se le han congelado fondos, la Comisión Europea ha dicho que se ha visto algunas mejoras, pero insuficientes, y por tanto el mecanismo sigue activo frente a Hungría. De momento la Comisión ha dicho que no está del todo satisfecha, pero dijéramos que este reglamento en los últimos años fue como la gran esperanza de aquellas personas preocupadas por el mantenimiento del Estado de Derecho en Europa, porque entendían que era por fin un instrumento efectivo, porque ya no exigía la unanimidad, y suficientemente disuasorio, porque implicaba dinero, por fin un instrumento suficientemente fuerte.
Luego tenemos otro tipo de instrumentos políticos, pero que ya no son sancionatorios, ¿no? Y por tanto ya la capacidad de disuasión de estos instrumentos es menor, pero tampoco tenemos por qué despreciarlos. Uno es, que yo creo que sí que, el mecanismo sobre el... no me sale el nombre en inglés, pero es el mecanismo sobre un diálogo estructurado con los Estados miembros. Esto se lo inventa la Comisión Europea en el año 2014, lo usa por primera y única vez contra Polonia. ¿Y en qué consiste? Consiste en una serie, dijéramos, en un diálogo, en un intercambio epistolar entre la Comisión Europea y las instituciones de un Estado miembro, en virtud del cual la Comisión Europea va alertando al Estado sobre aquellos puntos, aquellas cuestiones en las que el Estado está fallando en materia de respeto al Estado de Derecho. Claro, el Estado pues, puede hacer caso, puede no hacer caso. ¿De qué nos sirve? Hombre, nos sirve para conocer, porque son documentos públicos, cuáles son los problemas de Estado de Derecho en ese país. Sirve como munición para la prensa, sirve como munición para la sociedad civil, sirve como munición para la oposición, si quiere hacer uso de ella, ¿no? Otro instrumento, quizás un poquito más útil, los informes anuales sobre Estado de Derecho. Se publican desde el año 2020, también relativamente reciente. Cada año la Comisión Europea publica un informe sobre el Estado de Derecho en Europa y hay un capítulo dedicado a cada país. A ver, esto, como cada año publica un capítulo dedicado a cada país, pues ya tenemos varios informes, tenemos, por tanto, unas herramientas, unos instrumentos, pero yo particularmente soy bastante crítica con estos informes, porque cuando uno conoce bien la situación de un país y lee el informe, dices, hombre, pues quizás aquí faltan cosas y se podría haber sido mucho más agresivo. Claro, cuando habla del Tribunal Constitucional en España, hay varios apartados, y el primero es el sistema judicial en el país. Y en el caso de España habla del Tribunal Constitucional y dedica, no sé, 2 o 3 párrafos a hablar de cómo se están aligerando, gracias a las nuevas tecnologías, las resoluciones de recursos de amparo. Oh, bien, pero quizás el problema del Tribunal Constitucional en España no es, que es un problema, desde luego, la lentitud de la justicia, pero quizás ese no es el problema, quizás es que tenemos el Tribunal Constitucional más politizado de la historia. Quizás el problema es que un antiguo ministro está ahora en el Tribunal Constitucional, o una antigua alta directora general que estaba haciendo los papeles al gobierno está ahora en el Tribunal Constitucional. Quizás ese es el problema. Entonces es verdad que son informes excesivamente diplomáticos, poco incisivos, poco agresivos. Pero es cierto que algo es algo. Dirán, bueno, esto es poco. A ver, es poco, es verdad. Pero decíamos antes, tampoco tenemos que despreciar el impacto que tienen, no ya los informes, o desde luego si se activara alguno de estos mecanismos, a veces meras declaraciones de prensa de comisarios que ejercen una cierta presión política pueden servir y pueden actuar como contrapoder. Y ahora les voy a dar un ejemplo aquí español. Yo no sé si ustedes se acordarán, pero creo que fue en el 2020 que se presentó una proposición de ley en el Congreso para cambiar el modo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ustedes ya saben, órgano, 20 vocales, hay una serie de vocales de origen judicial que se eligen de acuerdo con lo que diga la ley. No está establecido el modo de su elección en la Constitución. Claro, si estuviera en la Constitución es muy difícil cambiarlo, pero como está en la ley, la ley orgánica del Poder Judicial es más fácil de cambiar. Bueno, hasta ahora también estos 12 vocales de origen judicial se eligen con unas mayorías muy cualificadas de 3/5 partes en el Congreso y el Senado. Claro, obtener una mayoría de 3/5 en el Congreso y en el Senado, al menos hasta ahora, exige que el gobierno tenga en cuenta la oposición. No es un sistema maravilloso, porque al final es un intercambio de cromos, pero al menos has de tener en cuenta la oposición. Bueno, pues hubo una proposición de ley que preveía que si no se conseguía esa mayoría, en segunda votación fuera ya suficiente la mayoría absoluta. ¿Eso qué significa?
pues que la mayoría que da apoyo al gobierno sería suficiente para elegir, para nombrar a esos 12 miembros vocales del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de todos los jueces, que son los que deciden los nombramientos de los TSJs y del Tribunal Supremo. ¿Qué pasó? Pasó que al cabo de unos meses, y después de que hubieran declaraciones de prensa y la publicación de varios informes, es cierto que aquí no tanto de instituciones de la Unión Europea, sino de instituciones del Consejo de Europa, pasó que esa proposición de ley se retiró. Es decir, hubo una presión por parte de distintas instituciones europeas diciendo esto es una regresión en el Estado de Derecho. Gobierno español, fíjese, nos estamos dando cuenta que esto que está haciendo usted salta a la vista, nos está llamando mucho la atención, y se retiró esa proposición de ley. Por tanto, ese fue un ejemplo concreto de las instituciones europeas actuando como un contrapoder, como un límite a una, claro, otro diría, a una voluntad mayoritaria. Sí, sí, efectivamente, a una voluntad mayoritaria. ¿Qué otros mecanismos? Y ahora con esto sí que, de verdad que termino. Nos queda otro mecanismo, yo le decía, instrumentos políticos, instrumentos judiciales. Nos queda el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también como contrapoder. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es una de las instituciones, de las primeras instituciones originarias en los años 50, no se concibió para eso. Pero es cierto que tiene dos procedimientos judiciales que están sirviendo para que el Tribunal de Justicia se pronuncie alertando de vulneraciones concretas. Claro, no puede hacer un análisis macro general, pero sí que puede denunciar y alertar sobre vulneraciones concretas. Ya sea porque la Comisión, en virtud del procedimiento de infracción, lleva a un Estado miembro frente al Tribunal de Justicia, y aquí hay toda una saga, por ejemplo, en el caso de Polonia, y también tenemos ejemplos en Hungría, lleva ante el Tribunal de Justicia al Estado miembro para que el Tribunal de Justicia diga esto es contrario al derecho de la Unión en la medida en que se está vulnerando la independencia judicial. Ese es un camino. Y otro camino que tiene el Tribunal de Justicia es, y esto también aparece mucho en prensa, es a través del mecanismo de la cuestión prejudicial. Cuando los jueces nacionales de cualquier juez de cualquier país de la Unión Europea puede plantear, si tiene un caso entre manos, claro, ha de tener un litigio, puede plantearle al Tribunal de Justicia si una norma de su país está vulnerando, por ejemplo, el Estado de Derecho. Y esto también es un arma poderosa que tenemos para que nuestros jueces, cuando se dan cuenta de que una norma nacional puede estar vulnerando el valor fundamental de la Unión Europea, como es el del Estado de Derecho, puedan acudir al Tribunal de Justicia para que el Tribunal de Justicia al menos emita una sentencia pública, que son de obligado cumplimiento no solo en ese país, sino en toda la Unión Europea, alertando de esa vulneración. Y ya está, y termino. ¿Estos mecanismos son suficientes? No son suficientes, pero son un ejemplo de una Unión Europea que actúa como contrapoder, que actúa como límite, que actúa como una protectora de ese Estado-nación y de esa democracia constitucional que habían ideado los padres fundadores. Sí, no ya con el objetivo de conseguir la paz y la reconciliación, que era el primero, ese se consiguió, sino con el objetivo de preservar una democracia constitucional que efectivamente ponga los derechos de las personas y especialmente los de las minorías, que son los que sobre todo han de estar protegidos, en el centro de la acción política. Y por tanto esa idea de vamos a salvar el Estado-nación limitándolo, evitando tentaciones, vamos a impedir que puedan hacerse daño entre ellos, también hoy, 75 años después, está presente también para salvar al Estado-nación de esas tentaciones internas que puede tener. Entonces yo creo que sí que hay una relación. Yo he quedado completamente convencido. Bueno, pues muchísimas gracias. Y creo que tenemos como por lo menos media hora, ¿no?, para tener un diálogo. A mí me ha gustado mucho tu conferencia. La verdad que esperaba una gran conferencia y ha sido más todavía lo que esperaba. Y si la resumiese de una manera breve, ¿no?, yo creo que también el auditorio quizá lo ha sentido de la misma manera, había una parte, digamos, un poco melancólica, ¿no?, al conocer a estos grandes hombres, ¿no?, que en circunstancias muy difíciles, ¿no?, y viviendo una existencia interesante, ¿no? Me ha gustado esto de de estos políticos de la frontera, ¿no?, que han sido capaces de reconciliarse con las partes en conflicto y sobre todo movilizar unos ideales como principio de acción política
pues claro, nosotros si lo comparamos con el presente quedamos un poco defraudados, ¿no? A mí me ha gustado el recordatorio, ¿no?, de, en fin, de un tiempo de un centro derecha de la democracia cristiana inspirado por unos valores importantes, y ahora hay un Papa León XIV que recuerda un poco, ¿no?, a ese tiempo, ¿no?, de la doctrina social de la Iglesia de la que participaban todos estos... Totalmente. y que era un instrumento también de integración, ¿no?, más allá de las diferencias nacionales, ¿no?, porque hemos hablado un poco en broma de la cuestión alemana, pero también, evidentemente, esa doctrina social forma parte de su bagaje, ¿no? Pero yo creo que esa melancolía, yo creo que después se rescata en un sentido positivo, que es su herencia, ¿no? Y quizá hay cosas que se ven menos, ¿no?, y es justamente las instituciones europeas como instrumentos simultáneos de salvaguarda del Estado Nacional, un tiempo de globalización, ahora que vemos la vuelta además de los grandes imperios autocráticos, y al mismo tiempo, ¿no?, de instrumento de creación no solo de paz en Europa, sino también de un orden interno de democracia, ¿no? Yo creo que eso está muy bien visto y vale la pena. Y ahora tenemos un turno de preguntas para quien quiera intervenir, por supuesto. Quería preguntar, usted ha dicho que para la fundación de la Unión Europea, o bueno, lo que han sido los predecesores de la Unión Europea, Sí. Han sido muy importantes las relaciones personales de las personas. Y hoy en día, aunque hemos progresado tanto en democracia, parece igual, que son algunos, sobre todo hombres, que deciden si hay guerra, si hay paz. ¿Cómo se explica? Porque, claro, la democracia o también la Unión Europea, claro, ese asunto moral de que, sobre todo, yo soy alemana, yo soy corresponsal aquí en España, y para mí es algo muy romántico y muy intelectual, y que soy muy orgullosa de esto, de que hemos conseguido que no hay más guerras. Bueno, que la idea de guerra es inconcebible ya. Es que es inconcebible una guerra entre Francia y Alemania, ¿no? Claro, pero vemos otras guerras. Sí. ¿Y cómo lo ve usted? Es que, ¿por qué estamos todavía en este punto de que las personas dirigen paz o guerra en Europa y bueno, en el mundo un poco? A ver, bueno, son muchas cosas. Las relaciones personales, claro que siempre van a tener importancia en las relaciones internacionales, y las relaciones que puedan tener los distintos líderes, pues claro que van a jugar un papel muy importante. Y una cosa que no he dicho, pero es cierto que en ese proceso de integración pues tuvimos la fortuna que coincidieran en ese momento hombres como Schuman, como Adenauer, como De Gasperi, pero cuando, por ejemplo, De Gaulle años más tarde llega a la presidencia, ya en la Quinta República, y va a estar tiempo, y Adenauer todavía está de canciller en Alemania, y estamos hablando de Gaulle, un profundo nacionalista francés. De Gaulle va a tratar a Adenauer como no ha tratado a ningún otro mandatario. Le va a invitar a su residencia personal, no lo había hecho con nadie. Le va a hablar también en alemán sin intérpretes, y lo va a tratar como un amigo. Entonces, esas relaciones personales, es verdad que hubo algunos líderes que fueron capaces de seguir cultivándolas porque entendieron que era verdaderamente esencial. Claro, hoy siguen siendo importantísimas, claro, hoy siguen siendo importantísimas. El problema es que la estatura moral de los líderes que tenemos hoy, pues es que no se parecen nada a los que teníamos en esos momentos. Entonces, las relaciones personales hoy explican muchas cosas. Sí, el problema es la endeblez moral de los líderes que tenemos hoy. Pero podía haber referéndum sobre guerras o sobre paz. De instrumentos democráticos no se usan. Es como que yo como pueblo, como americano, por ejemplo, ahora, que tengo que... El presidente puede decidir grandes cosas sin mi voto. Sí. Y en Europa, en muchas cosas también. Ya, yo no soy tampoco una gran fan de los referéndums ni de consultar mucho, pero en fin, los americanos hace 4 días se expresaron, hace muy poquito se expresaron, es decir, Trump está haciendo lo que prometió que hacía, arrasó en voto popular en las elecciones, por tanto no podemos decir precisamente que ahí falte legitimidad democrática.
A ver, en el caso de Ucrania, precisamente, las relaciones personales entre Putin y Zelensky son unas relaciones absolutamente rotas, porque Putin desprecia absolutamente a Zelensky. Creo que hubo un encuentro personal, lo trató como un bufón. Para Putin es absolutamente humillante que él tenga que entrevistarse con alguien, no sé, pues imaginémonos que Broncano llegara a ser presidente del gobierno, pues a lo mejor algún otro mandatario con el pensamiento político de Putin, pues le parecería absolutamente humillante tener que hablar con alguien así, ¿no? Y sí, es cierto que las relaciones personales explican muchas cosas, pero es que es la endeblez de los líderes que tenemos. Un referéndum sobre la paz o la guerra, bueno, pues eso es verdad que no se da, pero Zelensky también fue elegido democráticamente, no en el caso de Putin, ¿no? Porque allí pero han pasado tantos años, tantas décadas, y tenemos las mismas herramientas tan pobres de que unos dos se tienen que llevar bien con deals para que... Hombre, no solo eso, es decir, la responsabilidad de esa guerra de agresión no es solo de Putin y Zelensky, es decir, yo creo que aquí Europa también tiene una responsabilidad. ¿Cuál ha sido la política de la Unión Europea frente a Rusia en las últimas décadas? ¿Qué instrumentos de disuasión hemos tenido frente a Rusia? ¿Qué le hemos dicho a Rusia? Que no íbamos a enviar tropas, que no íbamos a hacer nada, que estábamos convencidos de que allí no iba a pasar nada, que podíamos depender absolutamente de su energía. Ese ha sido el mensaje que hemos enviado, sobre todo los gobiernos alemanes. Ese ha sido el mensaje. Vamos a depender absolutamente de vosotros y no vamos a invertir en defensa, no vamos a arriesgar nada. Por tanto, claro, la guerra no es solo porque dos se lleven mal o, en este caso concreto, porque Putin considere que Ucrania no tiene derecho a existir y ya está. Hay también una incapacidad de los vecinos de disuadir, y aquí es Europa y es Estados Unidos. ¿Puedo intervenir? Yo creo que está interesante. Lo que pasa es que yo creo que, si puedo decir algo también, ¿no?, sobre esto, ¿no? Es verdad que los padres fundadores crean, ¿no?, de alguna manera lo que es hoy la Unión Europea, pero yo creo que la lección de la conferencia es que justamente las instituciones hacen de freno a estas tentaciones personales, ¿no? Yo creo que esa es la lección que podemos sacar. Tenemos una pregunta por allí. Sí, bueno, en primer lugar felicitar a la ponente porque la intervención la exposición ha sido muy completa y muy agradable, muy fácil de seguir. Yo tendría dos preguntas, si se me permite, una general y una muy concreta. La general se vincula a una palabra que es federalismo. A ver, el Consejo de Europa es intergubernamental, la Unión Europea nace con una voluntad federal, ya Monnet es muy explícito, tenemos Ventotene, que es antes, pero que es Spinelli, que influye en eso, pero veo la gran contradicción en estos momentos. Ninguno de los grandes partidos europeos a día de hoy se define como federal, ninguno. A título personal sí que hay diputados que se definen como federalistas, pero los partidos federalistas como tales son minoritarios. Pero cuando hay problemas, las soluciones son federales. O sea, tenemos los fondos Next Generation y ahora el tema de defensa, o la solución es federal o no hay solución. Entonces, ¿cómo es el tema del federalismo? Teniendo en cuenta que el país es disogrado en plena ataque a una idea de federalismo, al contrario, retroceso de lo que hay, reticencias con los nacionalismos, pero a la hora de la verdad tenemos soluciones federales, un poco contradictorias. Y luego la otra pregunta se refiere, es más concreta, un tema puro constitucional, se refiere a la referencia que ha hecho sobre los bloqueos en la renovación del Consejo del Poder Judicial. Vamos a ver. Estoy totalmente de acuerdo que una mayoría no puede imponer a la minoría. Estamos de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿puede la minoría bloquear a la mayoría y conseguir con eso que un consejo caducado siga haciendo nombramientos que no le corresponden? Porque ese ha sido el problema. Entonces, las dos cosas a la vez. Gracias. Venga, vamos a empezar por esta última. No, toda la razón, efectivamente. Yo lo que pasa es que siempre intento centrarme en criticar al poder y no a la oposición, pero efectivamente, es decir, la oposición estuvo durante años pues, en una postura de absoluto bloqueo. Eso es cierto. Lo que ocurre es que, y sobre esto también se ha pronunciado, por ejemplo, la Comisión de Venecia, ha de haber mecanismos alternativos en situaciones de bloqueo. La solución no puede ser rebajar las mayorías. Hemos de buscar otras alternativas. Entonces, frente a una situación de bloqueo, pues sí, efectivamente, hay que buscar otros modos, pero nunca
la idea de rebajar mayorías. Pero sí, completamente de acuerdo. A ver, lo de la solución federal, que esto es más complicado. El problema es que el término federal es un término un poco engañoso, porque claro, nosotros entendemos el federalismo cuando hablamos de estados compuestos, estados-nación, y cuando hablamos de cómo se distribuye internamente o territorialmente el poder. Y ahí sí que nos podemos poner de acuerdo y decidir qué es un estado federal y qué no es un estado federal. Cuando hablamos de Europa federal ya es mucho más complicado. Porque claro, Europa no es un Estado, es una entidad supranacional que no tiene tampoco ningún otro precedente, entonces es un ente no identificado, es un ente muy sui generis, y hablar de federalismo a nivel europeo es complicado porque es un término de derecho constitucional que se aplica en el interior de los Estados y que claro, cuando lo aplicamos en el caso de la Unión Europea es de muy difícil aplicación. Entonces yo por eso prefiero hablar de integración, ¿no? Soluciones de mayor integración. Y tiene usted toda la razón, además es que es el modo tradicional en el que ha avanzado la Unión Europea. La Unión Europea solo ha avanzado, no me atrevo a decir solo, pero lo que pasa es que ahora todos los ejemplos que me vienen a la cabeza son de avanzar en momentos de crisis. En momentos de crisis. Y también es lógico, porque solo en momentos de crisis, cuando estamos con el agua al cuello, somos capaces de llegar a situaciones y acuerdos que en momentos ordinarios pues no seríamos capaces de lograr. Entonces, en estos momentos de crisis es verdad, se apuesta por soluciones de mayor integración, si quiere, porque la palabra federal ya le digo que puede llevar a equívocos, de mayor integración, de mayor cooperación. Es cierto, ahora estamos en un momento de crisis por precisamente la amenaza clásica, tradicional, habíamos pensado que esto ya no existía, amenaza clásica tradicional de agresión física, es decir, claro, nosotros en España no la sentimos, pero los bálticos la sienten, los polacos la sienten, los países del norte de Europa la sienten, ¿no? Entonces, en este momento de crisis, sobre todo para algunos países de la Unión Europea, que piensan, ¿y si Rusia continúa con su política de agresión? Frente a esto, ¿qué? Frente a esto nos damos cuenta, obviamente reconocemos que no son suficientes las soluciones nacionales y estamos dispuestos a una mayor integración y a una mayor cooperación en defensa. Pero, ¿qué nos encontramos? Que es muy complicado, que es un ámbito en el que la integración es muy difícil, porque aquí hay personas que podrían hablar mucho mejor de ello, pero estamos hablando de un ámbito que afecta al corazón de la soberanía nacional, que además, aunque hubiera voluntad política, estoy hablándolo con gente que conoce la OTAN por dentro, dice, es que aunque hubiera voluntad política de empezar a gastar, como ahora los polacos, un 5% del PIB en materia de defensa, no hay capacidad técnica para que nosotros solos, sin el paraguas norteamericano, seamos capaces de montar unas estrategias o de montar las operaciones de defensa de la envergadura que se necesitaría, ¿no? Entonces, podemos empezar, pero esto va a tardar y va a ser muy difícil. Si, aun habiendo voluntad política, hay muchos obstáculos técnicos. Entonces, es muy difícil de predecir, claro, yo no lo sé. A mí sí que me parece que podemos estar ante un momento fundacional, porque es un momento de crisis. Y solo en estos momentos, efectivamente, apostamos por medidas de mayor integración. Decía usted, ninguno de los principales partidos políticos. Bueno, yo sí que creo que los líderes políticos o algunos líderes políticos entienden que hay determinadas esferas en las que sí que se va a necesitar mayor integración. Lo que pasa es que seguramente vayamos a unos ejemplos de integraciones más flexibles, lo que llaman esto de las coaliciones de los... Bueno, las clásicas cooperaciones reforzadas, pero tienen un nombre de las alianzas... De los voluntarios. Exacto. Que es muy desafortunada. Exacto, eso es lo que dicen, ¿no? Incluso contando con los británicos. Y los británicos dicen, bueno, en esta cuestión concreta sí que es verdad que necesitamos una mayor integración y una mayor cooperación. A mí sí que me parece que estamos en uno de esos momentos fundacionales o de momentos de crisis que usted pues identifica en el proceso de integración. Ahora, no lo sabe. Me llama la atención que Monnet, que abogado por el federalismo, crea un comité que se llama Comité para la Creación de los Estados Unidos de Europa y lo disuelve en el año 75. Un lobby, sí. Dificultades. Sí, pero a ver, Monnet no es un jurista, Monnet habla de federalismo en el sentido de integración.
Monet sigue el consejo de su padre, no leas. Efectivamente, no leas y escucha a la gente. Claro, pero eso no lo podemos decir en clase, porque les decimos, pues Monet, no, es que Monet era mucho más listo que todos nosotros, entonces se lo podía permitir, pero... Lo de no leer se ha generalizado. El resto no podemos hacer eso. Muchas gracias, Nuria, por la lección magistral que nos has ofrecido. La parte melancólica ha sido fantástica y la parte técnico-jurídica y política todavía más. Yo tengo un par de preguntas muy concretas, una más técnico-jurídica y otra más política. La técnico-jurídica es, has mencionado el recurso de la cuestión de perjudicialidad. En este momento tenemos un experimento extraordinario en ese sentido, la que ha presentado la audiencia de Sevilla contra el recurso de amparo del Tribunal Constitucional, y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues qué probabilidades tendría, qué piensas al respecto y qué efecto podría desencadenar, porque podría despertar la vista de esos señores que hacen esos informes sobre la velocidad de los recursos de amparo y no se enteran de qué es lo que está pasando en 7.4, ¿no? Y luego la otra cuestión, ya más de orden político, es el efecto práctico de esas otras eventuales medidas sancionadoras. Acabamos de vivir un caso en Rumanía que es clamoroso. O sea, daría la sensación de que sería incluso contraproducente. Y creo que en cierto modo el fenómeno de Trump también va por esa línea. O sea, que se adoptan medidas jurídicas y el populismo imperante y la democracia de tuit en la que nos movemos, sí, pues genera un efecto tremendamente desalentador. Empiezo también por esta última. Totalmente de acuerdo. Es cierto que efectivamente algunos de estos mecanismos, claro, es lo típico, ¿no? Implantados, aplicados por élites de Bruselas, élites liberales, pues a veces, en ocasiones, y yo diría, y ahora voy a ser también crítica con las instituciones, en parte con razón, pues son vistos con mucho recelo por las ciudadanías de muchos países europeos. Yo creo que las instituciones europeas no han sido suficientemente sensibles a las identidades nacionales de algunos países. Y no hablo ahora del caso concreto de Rumanía, pero ahora estoy pensando, por ejemplo, en Polonia. La Unión Europea no se crea para que desde Bruselas digamos si el aborto ha de estar incluido en una constitución como un derecho fundamental. Ni se crea para que los estados no puedan decidir si las parejas de un mismo sexo pueden o no pueden adoptar niños, o se pueden o no se pueden casar. No está pensada para eso. Y de hecho, el artículo 4.2 del Tratado de la Unión obliga a las instituciones a respetar la identidad nacional de los Estados miembros. Y en muchas ocasiones las instituciones no han sido sensibles a esto, ¿no? Resoluciones del Parlamento Europeo, ustedes me dirán, bueno, no tiene ningún efecto, es una resolución política. Ya, ¿por qué el Parlamento Europeo de decirle a un país que ha de incluir el aborto como un derecho fundamental en su Constitución? Pues lo van a decidir ellos. Entonces, la ciudadanía, que no tienen por qué ser expertos en procesos de integración y que a veces a lo mejor pues no van a distinguir, mezcla los mensajes sobre cuestiones en las que efectivamente la Unión no debería meterse con mensajes en los que la Unión sí debería meterse. Y al identificar como una misma cosa esos mensajes, pues es difícil desligar una cosa de la otra. Y es verdad que en ocasiones, pues, mecanismos que tienen como objetivo proteger el Estado de Derecho, proteger las instituciones de esos países, fortalecerlas, pues pueden caer en saco roto. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad de las instituciones, que tendrían que ser mucho más prudentes en muchos otros ámbitos. Luego, lo de la cuestión prejudicial. Bueno, ya ha sido interesante, todavía no se ha pronunciado el Tribunal de Justicia, pero ya ha sido interesante porque ha obligado al Tribunal Constitucional a recular. Bien, el Tribunal Constitucional, y le estaba diciendo a la Audiencia Nacional, a la Audiencia Provincial de Sevilla, que cómo se atrevía a poner en duda la aplicación de una sentencia. Y le digo, oiga, que es que el derecho europeo tiene primacía también sobre usted. Eso es verdad que a los tribunales constitucionales, no solo el nuestro, les cuesta mucho. Les cuesta muchísimo, y el primero, el alemán,
Pero bueno, gracias también a que el alemán en los años 60 y 70 le exigió al Tribunal de Justicia que si quería primacía, también entonces el Tribunal de Justicia se tenía que encargar de proteger los derechos fundamentales, pues el Tribunal de Justicia, oído cocina, aceptó las críticas de los tribunales nacionales, especialmente del Constitucional alemán, y empezó también a preocuparse de otras cuestiones. Bueno, yo creo que esto ya ha sido interesante porque el Tribunal Constitucional ha tenido que recular. Aquí es verdad que yo creo que ha habido una parte de la doctrina española que rápidamente puso el grito en el cielo y le dijo al Tribunal Constitucional, oiga, cualquier tribunal en España tiene derecho a preguntarle al Tribunal de Justicia si una sentencia o si una norma, eso no es contraria al derecho europeo. Y veremos lo que, yo no sé, la verdad, yo sobre este tema en concreto, yo no sé lo que va, no me puedo aventurar a decir lo que va a decidir el Tribunal de Justicia, pero es interesante porque sobre tribunales constitucionales el Tribunal de Justicia ha dicho muy pocas cosas, muy poquitas. Sobre consejos generales del Poder Judicial sí que ha dicho más, y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero sobre tribunales constitucionales se han atrevido a decir muy pocas cosas. Estamos en el 2025. No hace tanto, en el 2018, el Tribunal de Justicia nunca había dicho nada sobre independencia judicial, sobre que eso fuera una competencia de él, 2018, no hace tanto. Por tanto, yo creo que vamos muy deprisa. Ojalá que empiecen también a mirar las composiciones y cómo se eligen a miembros de los tribunales constitucionales. Ya digo, de momento no lo han hecho, pero puede ser que empiecen, porque hasta hace 4 días tampoco se atrevían a hablar de la independencia judicial en los Estados miembros. En el 2018, a partir de entonces lo hicieron y ahora lo están haciendo cada vez con más soltura, así que ojalá. Juan Claudio, y luego hay una pregunta por ahí atrás. Nuria, gracias por esta charla tan clarificadora y tan informada, ha sido fantástica. Escuchándote, una de las cosas que he pensado es qué poco usa la Unión Europea la peripecia biográfica de sus fundadores para ganarse, ¿no?, el afecto de los ciudadanos, ¿no? La Unión Europea constantemente lanza campañas, ¿no?, para... Ridículas, claro. Y sin embargo no nos cuenta la vida de estas personas, la amistad que tejieron, que es una historia conmovedora. Es difícil sustraerse a la sospecha de que no interesan porque son 3 hombres católicos, ¿no?, hablando en alemán, ¿no? Y que entonces no tienen el glamour suficiente, ¿no? Pero, claro, realmente fueron 3 hombres providenciales y del destino, ¿no? El caso de Monet es también curioso por contraste, ¿no? Porque los 3 políticos que has mencionado son transfronterizos. Monet es un cosmopolita, que no es lo mismo. Exacto. ¿No? O sea, los 4 descreen de la necesidad de las fronteras nacionales, pero por razones distintas, ¿no? O sea, o llegan a esa conclusión a través de caminos distintos. El caso de Monet es un cosmopolita, que no es lo mismo que ser un transfronterizo. Pero Monet además es particular porque es un idealista maquiavélico. O sea, cuando nosotros le estamos diciendo, sobre todo de Gasperi, le está diciendo no, una gran asamblea, ¿no?, como la Convención de Filadelfia o como tal, ¿no?, tiene que ser un gran parlamento con gran legitimidad democrática. El otro opta por... No. Burócratas. Hechos consumados y preguntar pocas veces, ¿no? Eso tampoco ayuda a su fama política, ¿no?, porque es un hombre que es un europeísta, pero es un demócrata muy sui generis. Muy sui generis, totalmente. Y luego de Schuman, hay una cosa que quería... Schuman es ministro de Asuntos Exteriores. Nadie recuerda quién era el primer ministro francés en esa época. Pues hubo muchos. Exacto. Y bueno, pero el primer ministro del 9 de mayo del 50, en el libro que me han recomendado hace unos días leer, claro, he visto que bueno, es que ni me acuerdo el nombre del presidente francés, pero he visto que Schuman le cuela la declaración. O sea, Schuman lo consulta más con el alemán que con su jefe. Sí, efectivamente. Y Schuman se lo cuela en el ruegos y preguntas de un consejo de ministros, hablando bajito para que no se entere. O sea, es una cosa también portentosa, ¿no? Sí. O sea, de este presidente francés, cuyo nombre he olvidado, ¿no? Porque seguramente Francia, claro, los franceses eran más nacionalistas que los alemanes, ¿no? Entonces, bueno, esto es para puntear tu magnífica intervención.
me ha interesado mucho y me quedo con la idea de que la Unión Europea es un proyecto de rescate del Estado-Nación. Yo también lo creo. Nunca lo había formulado así de claro, pero yo también lo creo. Pero al mismo tiempo hay un riesgo que yo veo en el horizonte, sobre todo para España, ¿no? Y es lo que yo lo llamo un europeísmo de brazos caídos, ¿no? O sea, la Unión Europea puede ser, es un contrapoder político y esperamos que frenen los desafueros, pero a mí, no sé si estás de acuerdo con esto, me da la sensación de que también a veces actúa como instancia inhibidora de las fuerzas, o sea, del sentido de ciudadanía local, ¿no? En el caso de España me parece claro, ¿no? O sea, somos un país muy europeísta que descuida por completo lo que puede, o sea, digamos, la virtud de su política nacional, ¿no? Y nuestros deberes como Estado-Nación y nuestros deberes como nación política, ¿no? Por la derecha, durante el procés en Cataluña, el presidente Rajoy parecía que nos lo iba a solucionar Bruselas. No había que hacer nada con Cataluña porque en Bruselas no lo iban a permitir, ¿no? Era un caso de inhibición tremendo. Y no era cierto, además. Por el caso de la izquierda, los fondos europeos, que los sacan a pasear en procesión, ¿no? Y parece que no tenemos que hacer ninguna reforma, no tenemos que hacer nada porque nos ha llegado un maná europeo, ¿no? Entonces, yo no creo que esto sea una crítica tanto al proyecto europeo como una crítica a España, ¿no? Pero puede haber algo de inhibición de las fuerzas políticas que debieran residir, digamos, en el ámbito nacional, ¿no? Perdonad que he hecho esta cosa tan española de no preguntar. Oye, que una última pregunta, tal vez, que la formule, porque a las 8:30 nos cierran, ¿vale? Vale, de acuerdo. Muy bien, gracias. Tenemos una última pregunta por allí y lamentablemente se nos ha ido volando el tiempo y enseguida nos van a cerrar aquí, así que adelante. Sí, vamos a unir. Bosque de cabezas, y si no se nos ve. No, muchas felicidades, Nuria, por la charla, impresionante. Has hablado del ideal moral de la Unión Europea, los padres fundadores. Quería preguntarte en ese sentido la Unión Europea como espacio de seducción que también a su vez genera decisión, o sea, influye en la historia, porque claro, algunas decisiones quizás se han tomado para no irse. O sea, pongo dos ejemplos. En el referéndum de Escocia en 2014 y el procés de Cataluña del 2017, quizá fracasaron en parte por varias razones, pero también porque la gente no se quería ir a la Unión Europea. Si se independizaba, quedaban excluidos ipso facto de la Unión Europea. Y luego ellos, digamos, votan de la primera manera en parte porque no se quieren ir de este gran ámbito de seducción. Y por otro lado tienes a Georgia y a Ucrania, que se lo han jugado todo y sabemos todo cómo está, por querer entrar en la Unión Europea, ¿no? Al final la OTAN es para protegerlas, pero el objetivo es desarrollarse como se ha desarrollado Lituania, Estonia, Letonia y Polonia. Bueno, eso, si querías comentar algo sobre eso. Vale, a ver, sobre el primer comentario, mire, yo dediqué mi tesis doctoral a Unión Europea y secesión, así que no quiero empezar a hablar de esto, pero es verdad, tiene usted toda la razón, fue un elemento fundamental en el fracaso del referéndum de Escocia en el 2014 y en el caso de España, pues podríamos estar, o de Cataluña, podríamos estar hablando también largo y tendido, pero efectivamente sí fue un elemento también importante la incertidumbre que generaba el si podríamos permanecer en la Unión o no. Pero de verdad que luego si quiere seguimos hablando, pero no me quiero extender sobre esto, pero tiene usted toda la razón, claro que es un espacio de seducción y eso pues a Ucrania y a Georgia pues les ha costado caro, pero vamos a ver, les ha costado caro no porque ellos hayan decidido eso, les ha costado caro porque tienen un vecino que no acepta que la Unión Soviética colapsó, ¿no? Luego, telegráficamente, bueno, es que estoy muy de acuerdo contigo, Juan Claudio. Si el proceso de integración hubiera dependido de la democracia, si le hubieran preguntado a los franceses y a los alemanes en esos momentos si querían la reconciliación, hubieran dicho que no. Entonces, yo creo que Monnet tenía toda la razón cuando decía, bueno, no vamos a preguntar de momento mucho a la gente, vamos a establecer estas instituciones y cuando las cosas funcionen y la gente vea, tuvimos la suerte de que la gente vea que esto es bueno y que esto va bien, pues ya empezaremos a pensar en un parlamento, al principio se llamaba la Asamblea, luego un parlamento, pues que sí, efectivamente, que tenga más poderes y que tenga una legitimidad, pero al principio era absolutamente imposible, eso se pudo construir porque había unas élites, pues eso, que la providencia puso allí en ese momento. Sí, yo también cada vez confío menos. Lo de la inhibición,
A ver, esto daría para mucho y lo tendría que pensar. Yo no sé si en todos los países funciona igual. Desde luego, claro, desde luego es cierto, tal y como lo planteas, en España es así. En España la Unión nos sirve para todo. Cuando tenemos que justificar una medida impopular, pues viene impuesta por Bruselas. Cuando no queremos hacer nada, pues oye, Bruselas ya lo hará. Pero es verdad que esa manera de funcionar esa manera de desprenderse de las propias responsabilidades también lo ha hecho la Unión Europea con la OTAN y con los Estados Unidos. También hemos actuado en el mismo sentido, ¿no? Es decir, los americanos están ahí, van a estar ahí siempre, pues no nos vamos a preocupar de una cuestión así. Hombre, un Estado-nación se ha de preocupar de la defensa. Es decir, es que el resto del mundo no vive en ese ideal en el que vivimos nosotros, ¿no? Ni en el norte de África, ni en las fronteras que tenemos en el este piensan lo que estamos pensando y construyen lo que estamos construyendo nosotros. Entonces es realmente muy irresponsable que hayamos externalizado esta tarea. Pero sí, bueno, al menos yo estoy de acuerdo contigo, que efectivamente en España ha tenido un efecto de generarnos cierta vagancia, ¿no? Y de renuncia a nuestras propias responsabilidades como ciudadanos. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Nuria, y gracias a todos ustedes por